Este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos y colaboradores en todo el mundo, a los cuales bendecimos a diario. Consecuencias de la desconfianza. Ese es el título del devocional de hoy en Madrugadas de Oración, aquí en su canal de YouTube, Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Soy el pastor Carlos Anzola y me alegra mucho estar aquí ayudándole en su crecimiento espiritual, acompañándole en sus diferentes desafíos de fe y enseñándole a orar. Primera de Samuel capítulo 22 continúa con esta historia de después de que David miente, se une a los filisteos. Y bueno, aquí vemos también en el capítulo 22, dice que él huyó a la cueva de Adulam, que vinieron sus hermanos, las personas de Judá, se le unieron. Dice el versículo 6, y oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo del tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Vemos aquí lo que sucede cuando una persona tiene enemigos imaginarios, ¿no? Vemos acá a un Saúl lejos de su trono, lejos de su actividad principal, que era gobernar, por estar persiguiendo a un enemigo que él mismo creó en su mente. Y cuando nos alejamos de Dios, nuestra mente, nuestras emociones se distorsionan definitivamente, porque estamos creando enemigos que nos persiguen, pero solo en nuestra mente. Y eso es lo que estamos viendo acá, una persona alejada de Dios, una persona con la desaprobación de Dios, una persona con sus emociones distorsionadas, con su mentalidad absolutamente llena de temor, de persecución, de negativismo, pendiente de David, pendiente de su enemigo imaginario y no pendiente de sus asuntos. Fíjese que cuando estamos mal espiritualmente, tenemos esa tendencia a estar pendiente de lo que los demás están haciendo, del envidiar a otros, de perseguir a otros, pero no estar pendiente de lo que necesitamos estar. Usted ve allí a Saúl, dice que estaba debajo de un tamarisco, tenía la lanza en su mano. Si estuviéramos en épocas actuales, lo veríamos allí con su celular, tal vez, con su celular allí debajo de un árbol, mirando redes sociales, envidiando, persiguiendo, porque ese era el espíritu que había en Saúl. Más adelante, dice el versículo 8, vemos cómo Saúl comienza a tratar de ganarse el liderazgo de sus discípulos, de sus siervos, por medio de una táctica muy actual, una táctica que vemos todos los días en muchos noticieros, en muchos presidentes, en muchos dictadores de los que aún quedan en nuestros países. La victimización. Versículo 8 dice: ¿qué he hecho yo para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? Ninguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como hace hoy. Todo esto es mentira, todo esto está inventado en el corazón de este hombre. Nadie lo quiere matar, David no lo quiere matar, su hijo no lo quiere matar en alianza con David, y se victimiza, ¿no? Ninguno de ustedes me quiere descubrir qué es lo que está pasando, nadie de ustedes me ayuda. Y es un espíritu lamentable. Creo que uno de los espíritus aborrecibles que hay en muchas personas es la victimización. Es cuando una persona está en un lugar de autoridad, cuando una persona está cometiendo un error, se le confronta, y lo peor que una persona puede hacer es victimizarse, es echarle la culpa a otra persona, es no reconocer sus errores, es tratar de desviar la atención por el error que está cometiendo. Y ese es el espíritu que tenía Saúl en ese momento, el espíritu de victimización. Es asqueroso.
Es asqueroso ese espíritu que usted lo ve a diario en esos dictadores, en esos presidentes que cometen errores y salen y dan discursos de victimización para distraer a las personas. Es inmundo ese espíritu. Y usted como cristiano no debe caer en ese espíritu que tenía Saúl, ese espíritu de victimización. Cuando usted comete un error, culpa a otros, culpa a los demás. Le es imposible mirarse a sí mismo y considerar que usted está cometiendo un error. Y eso es lo que está pasando aquí con Saúl. Es un espíritu horrible. Vemos cómo Saúl, en medio de su locura, de, de, de su falta de espiritualidad, lo que hace es mandar matar a los sacerdotes, al sacerdote Ahimelech, porque dice que Doeg el Edomita le dijo que él había visto a David allí. Van entonces donde Ahimelech, y lo que hace Saúl es matar a, al sacerdote Ahimelech, a toda su familia. Y es increíble cómo este hombre, cuando Dios le mandó capítulos anteriores, no sé si se acuerda, le mandó erradicar a este rey allí en capítulos pasados, y no lo hace. Le perdona la vida a este rey que él había mandado destruir, al rey de Amalek. Dice que le perdona la vida al rey de Amalek, a lo mejor del pueblo, a ciertas cosas. Y aquí como el contraste de cómo él manda asesinar a los sacerdotes del pueblo de Dios, cómo contra su pueblo comete asesinato y a sus enemigos los perdona. Es cuando a una persona se le invierten los valores, cuando está lejos de Dios. A una persona se le invierten los valores a causa de su desconfianza en el Señor. Y aquí sencillamente lo que hace el sacerdote Ahimelech es defender a David. Decirle, ¿estás imaginando todo eso, rey? Nadie te quiere perseguir, él es fiel a ti, él es tu familiar. Y esto fue como echarle sal a la herida de Saúl, ¿no? Y dice que le hirió a filo de espada, versículo 19, hombres, mujeres, niños, bueyes, asnos y ovejas. Qué contraste con la desobediencia cuando él tenía que hacer esto con Amalek. Es que cuando una persona está lejos de Dios, desconfía del Señor, todos sus valores se invierten. Dice que por el contrario que uno de los hijos de Ahimelech, Ahitod, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó a David y dio aviso a David. Versículo 22 dice que David lo protege, lo recibe, y vemos el contraste, ¿no? Como Saúl mata a los sacerdotes y como David protege al sacerdote. Matar a los sacerdotes equivale a no querer escuchar la palabra de Dios, a no querer estudiarla, a no querer ir a buscar de Dios. Cada vez que escuchamos una predicación, estamos recibiendo la palabra de un sacerdote. Y vemos aquí cómo David está protegiendo a un sacerdote, guardándolo, protegiéndolo. Finalmente en el versículo 22 vemos el arrepentimiento de David. Y él dice, yo sabía, estando allí aquel día, Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Mira el arrepentimiento que David tiene por su desconfianza en el Señor y por las consecuencias que él está viendo. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, conmigo estarás a salvo.
Qué contraste, ¿no? El contraste del arrepentimiento de David, un hombre que no tuvo un comportamiento perfecto, pero que usted lo ve aquí, un hombre que sabía arrepentirse, un hombre que sabía volverse a Dios, que sabía reconocer sus errores. No como Saúl, que cometía error tras error tras error y no daba marcha atrás, no daba vuelta atrás. Hoy vamos a pedirle a Dios, yo quiero que usted le pida a Dios que lo libre de la desconfianza, que nos libre de cometer los errores y de traer consecuencias a nuestra familia, como lo hizo Saúl, como lo hizo David, solo por satisfacernos a nosotros mismos. Que Dios nos libre del egoísmo de buscar solo nuestra propia satisfacción y no el obedecer a Dios. Pidámosle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos libre de ese engaño pecaminoso de satisfacernos a nosotros, aun cuando sepamos que va a traer consecuencias a otras personas. Así que póngase en pie y oremos juntos en esta madrugada. Señor, hoy te queremos pedir perdón, Dios, en esta madrugada de oración. Perdónanos, Señor, por todos los pecados que la desconfianza nos lleva a cometer, y te pedimos que seas tú ayudándonos a frenar las consecuencias de la desconfianza, Señor. Señor, pedimos, Señor, que seas tú hoy limpiándonos, Dios, de toda victimización en nuestras vidas. Dile, Señor, no quiero tener esa mentalidad de víctima, esa mentalidad de queja, de pobrecito yo, de nadie me quiere, de nadie me ayuda. Señor, perdónanos. Un hijo tuyo no debe pensar así, no debe hablar así. Perdónanos, Dios, por hacernos las víctimas. Perdona la manipulación que usamos con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros pastores, con nuestros discípulos incluso. Perdónanos, Dios. David no tuvo que manipular a nadie para que estuviera con él. La gente le llegó a la cueva y lo buscó porque reconocía el liderazgo en él. Saúl tenía que manipular a sus discípulos para que lo siguieran. Y cuando él los llevaba a hacer cosas incorrectas, sus discípulos le desobedecieron en 2 ocasiones. En esta y cuando mandó ayunar a todo el pueblo, cuando mandó matar a su hijo Jonatán. Señor, hoy te pedimos perdón, Dios. Perdona la victimización. Perdónanos, Dios. Perdona la soberbia y el orgullo de tratar de manipular a otras personas, Dios. Líbranos de ese espíritu de manipulación. Líbranos, Dios, de ese espíritu de victimización. Cuando cometemos algún error, queremos despertar lástima en los demás. Perdona ese espíritu, Señor. Límpianos, Dios. No lo queremos, Dios. Perdona la desconfianza que mostramos cuando nos victimizamos, cuando tratamos de manipular con palabras, camuflando, mintiendo. Señor, límpianos con tu sangre. Limpia nuestras vidas, Señor, de toda obra de la carne. Limpia nuestras vidas de toda obra de la carne, Señor. Perdónanos, Dios, cuando nos descuidamos, cuando elaboramos enemigos en nuestra mente. Perdónanos por elaborar enemigos ficticios. Perdona cuando nuestra falta de vida espiritual nos hace estar desconfiando de nuestra familia, de empleados, ver competencia y tener envidia de otras personas. Perdónanos por ser como Saúl, sentados debajo de un árbol, envidiando, murmurando de otros, en vez de estar haciendo lo que debemos hacer. Hable con el Señor. Hable con el Señor y dígale, ¿cuántas veces usted ha caído en ese pecado que cayó Saúl? Estar lejos de su voluntad, envidiando, hablando, murmurando de otras personas. Señor, límpianos con tu sangre. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Dios. Perdónanos por tratar con liviandad a tus enemigos.
a los enemigos de nuestra familia, los enemigos espirituales, y ser compañero, Señor, ser condescendiente con el pecado. Perdónanos por tener la actitud de Saúl, la actitud liviana con el pecado, la actitud pecaminosa, Señor. En el nombre de Jesús hoy te lo pedimos. Perdónanos por perdonar el pecado, por pasar por alto el pecado y por odiar a aquellos que nos traen la palabra, por hablar mal de los que nos traen la palabra, por murmurar de los pastores, por murmurar de un siervo tuyo. Perdónanos, Dios, por tener ese espíritu de Saúl, cuando exaltamos y hablamos bien de gente que es impía, de personas que te ofenden, y tratamos con más benevolencia al rey de Amalek que a los sacerdotes tuyos, Señor. Perdónanos, límpianos con tu sangre. Límpianos con tu sangre. Perdónanos porque nos referimos con mayor honra a gente del mundo, a gente impía, que a siervos tuyos, a los cuales no tenemos ningún temor de señalar, murmurar. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de esa desconfianza en nuestro corazón. Hoy te queremos pedir perdón. Perdónanos cuando asesinamos, Dios, a tus siervos con palabras, con actitudes. Perdónanos, Dios. Perdona la traición. Perdona, Señor, la murmuración. Pedimos que tu sangre sea limpiándonos hoy de esas consecuencias de la desconfianza. Perdónanos, Dios. Y te pedimos que traigas un corazón arrepentido, así como lo hiciste con David, Señor, el cual reconoció que por sus malas decisiones, por ir y mentir al sacerdote Ahimelech, fue que su familia fue asesinada. Y él dijo: fue mi culpa. Reconozco que fue mi culpa. Allí en el versículo 22, él reconoce: yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Tal vez lo dijo entre lágrimas, pero lo pudo reconocer, porque era un hombre sensible a Dios. Espero que en usted haya sensibilidad hoy. Dígale: Señor, perdóname por todas las consecuencias que han venido a mi familia por mi culpa. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, todas las consecuencias que han tocado a nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra familia. Piedad, Señor. Ten misericordia, Dios, por mi orgullo, mi soberbia, el odio, el resentimiento que yo he desatado en mis hijos, en mi familia, hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia otras personas. Señor, perdóname. Perdóname porque producto de mi desconfianza yo he llevado a que otros se alejen de ti. Perdona el mal ejemplo. Perdona a los líderes que se apartan de ti sin importarle el desánimo que cause en otras personas, en los pequeñitos. Tu palabra dice que eso trae consecuencias. Cuando hacemos tropezar a un pequeñito que tú nos has confiado. Señor, misericordia. Perdónanos, Señor, cuando estamos en una posición de liderazgo y hacemos que otros se desanimen, hacemos que otros vuelvan atrás al ver el pecado en nuestras vidas. Perdónanos porque esas personas se desalientan si dicen: si esa persona se apartó que era mi líder, ¿qué me espera a mí? Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor. Tú nos has puesto como líderes en nuestra familia. Usted es padre de familia, usted es llamado a modelar un alto nivel de compromiso con Dios. Si sus hijos ven liviandad o falta de compromiso en usted, ellos también serán presa de esto. Así que pídale al Señor misericordia. Señor, hoy como David nos arrepentimos. David escribió el Salmo 52 en medio de esta situación. Cuando vino Doeg Edomita y le dio cuenta a Saúl diciendo: David ha venido a casa de Ahimelech.
Señor, tu misericordia es continua. Señor, ten misericordia de aquel que maquina agravios en su lengua, como navaja afilada se engaña. Perdona, Señor, la persona que ama más el mal que el bien, que ama más la mentira que la verdad. Señor, guárdanos de ser personas así, persona cuya lengua sea como a navaja afilada que hace engaño. Perdónanos, Dios, límpianos. No queremos amar las palabras perniciosas ni la lengua engañosa. Señor, límpianos con tu sangre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Detén toda consecuencia. Señor, no queremos ser como los hombres que no pongan en ti su confianza. Dígale, Señor, yo quiero poner en ti mi confianza. No quiero confiar en la multitud de riquezas y mantenerme en la maldad. Quiero ser como un olivo verde en la casa tuya, Señor, y en la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Versículo 8 del Salmo 52. David lo dijo porque él aprendió a confiar en la misericordia de Dios. No volver a hacer lo mismo. Dígale, Señor, yo confío en tu misericordia. Decido confiar en tu misericordia. Esperaré en tu nombre porque es bueno. Tú eres bueno delante de tus santos. Dígale, Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido tener confianza en ti. Invoco la sangre tuya. Señor Jesús, tú nos diste ejemplo de confianza en Dios allí en Getsemaní, cuando dijiste que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Dile al Señor, gracias por tu ejemplo de confianza en Dios. Hoy aplico tu sangre poderosa y declaro que se detiene toda consecuencia de la desconfianza mía en el pasado. Hoy, Señor, reprendo el espíritu inmundo de victimización. Reprendo el espíritu inmundo que hace que me victimice cuando debo asumir una responsabilidad y arrepentirme. Señor, en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida ese espíritu inmundo que se camufla con mentira. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos ese espíritu inmundo de mentira, de apariencia, de piedad. Lo echamos fuera de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu inmundo de liviandad, que ama el mundo, que trata con honra las cosas y personas del mundo y menosprecia las cosas de Dios. Ese espíritu inmundo que hace que valoremos más las cosas del mundo que el servicio y las cosas tuyas. Señor, límpianos de ese espíritu de Saúl. Guárdanos de ser mal ejemplo. Guárdanos del egoísmo y renunciamos al espíritu de yo, de ego, de egoísmo, Señor, que nos lleva a satisfacernos a nosotros mismos sin importar las consecuencias que traiga nuestra familia, Señor. Y te pedimos perdón. Pedimos que tu sangre nos limpie, Señor. Límpianos, Señor, de toda desconfianza. Límpianos, Señor, de la desconfianza. Límpianos, Dios, con tu preciosa sangre. Señor, hoy oramos por cada persona que ha estado experimentando las consecuencias de la desconfianza en ti, Señor. Fortalece cada vida. Enviamos la palabra de fortaleza, Dios. Trae el espíritu de arrepentimiento. Trae, Señor, un corazón conforme al tuyo que había en David, para poderse volver a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición en nuestras vidas, Señor. Señor, hoy aplicamos tu sangre sobre cada una de las peticiones que se presentan acá en los comentarios de este video. Señor, trae la respuesta tuya. Trae la respuesta que viene de ti. Trae la respuesta que viene de parte tuya, Señor. Guarda, protege, Dios.
envía tu respuesta. Decidimos confiar en ti, Señor. Bendice a cada colaborador, bendice a cada persona, Señor, que nos ayuda a continuar adelante y que bendice a miles de vidas a través de su servicio, su ayuda. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Le invitamos a escuchar las conferencias del pastor David Paul John Guicho. Si usted quiere fortalecer su confianza en Dios, le invitamos a ser parte de los cursos de discípulos online. Si no pudo ser parte del retiro virtual, le invitamos a que usted pueda adquirir el curso con todas las clases de preparación, con los 2 días de conferencias. Sé que su vida va a ser bendecida. Que Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos en una nueva madrugada de oración. Bendiciones. Empezando un nuevo día en bendición, declarando la palabra del Señor. En fe me levantaré con esperanza y amor, en la presencia de mi Dios con madrugadas de oración. Proclamando los decretos del Rey, en madrugadas de oración con Carlos Anzola.